Bienvenidos a su segunda clase de Discipulado 100%. Recuerden que el 100% de personas que conocen a Cristo debemos ser discipulados. Él nos llamó a ser discípulos. Hoy vamos con nuestra segunda clase. Por eso antes de comenzar quiero recordarte que si todavía no has alistado la agenda, el bolígrafo y la Biblia, por favor, pauses por un momentico la clase, ve y prepara tus cosas. Prepara el ambiente, prepara el lugar, porque la idea es que esto sea interactivo, no que esto se convierta en un monólogo. Yo hablando y ustedes allí escuchando. No, siéntense como si tuvieran al maestro allí en casa y empiecen a tomar nota y a participar de los pasajes bíblicos que vamos a leer a continuación. Dicho esto, recuerden por favor colocar su celular en modo avión. Toda distracción que tengan, por favor, aléjenla de ustedes. Este es el tiempo de ustedes con Dios. 30 minutos súper maravillosos. Recuerden que es semanal esto, así que aprovechemos estos 30 minutos. Dicho esto, vamos a orar. Les invito a que cerremos los ojitos por un momento y oremos. Señor, te damos gracias por esta segunda clase de discipulado. Señor, precisamente queremos ahondar en ti, conocerte más, avanzar en ti, que cada clase se convierta en un paso hacia adelante, que cada clase se convierta en un peldaño que subimos, Señor, paso a paso, conociéndote a ti, conociendo tu propósito, conociendo el por qué estamos aquí. ¿Quién eres tú, Señor? Todos los días que nos des debajo de este sol, Señor, debajo de este cielo, queremos aprovecharlo conociéndote, formándonos, Señor, para ser realmente discípulos, no solo simpatizantes, no solo asistentes a un lugar, Señor, sino que somos discípulos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que precisamente en su nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Entonces estamos en la segunda clase de nuestro discipulado. La clase pasada vimos muy bien la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Muy bien, me alegra que estén allí participando. Hoy vamos con nuestra clase titulada, como ya la vieron ahí en el video, Cristo en el Nuevo Testamento. Recuerda que estamos en un tema global del mes llamado Conociendo a Jesús. Como introducción y contexto, en la clase pasada estudiamos la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, cómo Dios anticipó la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Todo porque el ser humano usó su libre albedrío para ir por el pecado y el pecado lo metió en problemas. Por eso necesitaba el ser humano la figura de un salvador. Y esos salvadores que se presentaron fueron las figuras, los personajes, las historias, los ritos y hasta utensilios. Lo que conocemos entonces como tipología de Cristo, el ensayo, el boceto, el borrador del Mesías definitivo que sería Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy vamos con algo que le titulamos la conceptualización o el glosario para conocer a Cristo en el Nuevo Testamento y su obrar. Comenzaremos aprendiendo la definición de algunos conceptos que precisamente la semana pasada representaban, o hablábamos de ello, que representaban a Cristo en el Antiguo Testamento y que solamente los mencionamos, pero hoy vamos a ahondar en ellos. Son 6 conceptos en total. ¿Listo? Escribe allí 6 conceptos. El primero, concupiscencia. El segundo, pecado. El tercero, muerte. El cuarto, perdón. El quinto, sacrificio. Y el sexto, Cristo. Comenzamos. La concupiscencia es el apetito, según el diccionario, es el apetito desbordado hacia los placeres mundanos como la codicia, el materialismo, la ambición y especialmente los apetitos carnales o sexuales. En el cristianismo, yo puedo decir que es la concupiscencia, la naturaleza pecaminosa que llevamos dentro o la inclinación, mejor, que tenemos a hacer lo malo. Tito 3:3 lo define o habla de la siguiente manera acerca de la concupiscencia. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados y esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, nuestra vida estaba totalmente en desenfreno. Esa es la concupiscencia, el desenfreno, el desborde total a hacer lo que nuestra carne mande, lo que nuestra carne tire, lo que nuestra carne desee, vamos y la complacemos. Lo primero que se nos ocurra, que queremos hacer, que quisiera sentir nuestro cuerpo, nuestros sentidos mismos, pues vamos por ello, como dicen los españoles, a por ello. Se me viene a la mente, por ejemplo, la drogadicción,
el alcoholismo, los adulterios, las fornicaciones, el homosexualismo y todo lo que tiene que ver con los deseos sexuales, etcétera, etcétera, vienen a raíz de nuestra concupiscencia, de nuestro deseo carnal y desenfrenado de probar y hacer lo malo. De hecho, este señor Buda se dice que era un hijo de reyes o de príncipes, que era un hombre que lo tenía todo en su vida, lo tenía todo en su principado, pero que quería probar y conocer el porqué del sufrimiento y de la vida y de los altibajos de la gente, de las justicias y las injusticias. Entonces el hombre probó de todo en la vida, todos los placeres que le ofrecía la vida, las mujeres, los hombres, los deleites, los excesos y hasta la comida. Por eso terminó siendo un panzoncito, por eso terminó escribiendo muchas frases célebres. Nosotros tenemos, yo lo defino como nuestro Buda cristiano. Nosotros tenemos al señor rey Salomón. El rey Salomón fue un hombre que probó de todo. Fue un hombre que tuvo de todo. No hubo antes ni después alguien tan rico como Salomón. Todo se lo entregó su papá en cuna de oro, como se dice. El rey David le entregó el reino, le entregó reinados, le entregó gente sumida a sus pies, le entregó ejércitos, hasta mujeres. Tuvo 300 esposas, 700 concubinas y se entregó a los placeres y a los deleites. Escribió Eclesiastés, escribió algunos proverbios, es cierto. Escribió quizás Cantar de los Cantares, se le atribuye a él. Sin embargo, todo esto para que al final concluyera su vida, lo que por lo menos podemos leer, que desbordó su vida a los placeres, a su propia concupiscencia. Entonces, esto es concupiscencia. Vamos con pecado. Pecado, según el diccionario de la Real Academia Española del Lenguaje, es la transgresión consciente de un precepto religioso, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Me gusta esto. Aunque no habla de un concepto muy espiritual, dice cosa que se aparta de lo recto o lo justo o que falta a lo que es debido. De alguna manera hay una moral ahí, ¿no?, implícita en esta definición. En el cristianismo definimos el pecado como ese alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Todo lo que aleja al hombre de la voluntad de Dios es pecado. Santiago 1, del 13 al 15, una definición increíble, maravillosa. Toma nota de este pasaje, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y ahí nos abre la puerta para la siguiente definición de la palabra muerte. Pero vamos con pecado, ¿listo? Entonces la concupiscencia no es la que Dios nos pone a nosotros, no es la tentación que Dios nos pone, porque Dios ni es tentado, no puede ser tentado Él, ni Él tienta a nadie, Él no nos provoca. Él no es, uy Señor, ¿por qué me pusiste esta tentación? Ay, tú sabes, Señor, que yo con el azúcar no puedo. Y me pones aquí esta heladerida con los helados más dulces y deliciosos. No, el Señor no te puso esa tentación. Cada uno internamente es tentado, y de su propia concupiscencia dice que luego coincide. Después de que ejecuta, después de que va, después de que comete el acto, después de que se come ese helado, y póngalo usted en el contexto que usted quiera, en el escenario que usted quiera, después de que prueba ese helado, lo consume, lo termina, dice que la concupiscencia, se convierte en pecado. Fallaste a tu palabra, fallaste a tu salud, y luego viene como consecuencia la muerte. En el caso del diabético puede que sí sea la muerte. Estoy utilizando conceptos para que entendamos. Entonces nuestra propia concupiscencia nos lleva a desenfrenarnos, y cuando nos desenfrenamos y ejecutamos eso que nuestra carne tira, se convierte en pecado. Entonces nos drogamos, entonces adulteramos, entonces matamos a alguien, entonces mentimos, entonces ultrajamos, entonces somos sobornados, etcétera, etcétera. Y luego ese pecado da luz la muerte. Eso es pecado, ¿listo? Todo aquello que nuestra concupiscencia nos llama a que lo hagamos, obedecemos a eso, lo ejecutamos, es pecado, y ese pecado nos aparta de Dios. En otras palabras, nos lleva a muerte. Tercer concepto, entonces, muerte. Según el diccionario, la muerte es el fin de la vida. ¿Ya? Así. El diccionario dice que es la muerte, el fin de la vida.
pero en otras palabras es la cesación o término de la vida, es decir, dejar de respirar, dejar que nuestro corazón palpite cuando este cuerpo llega a su fin. En el cristianismo la Biblia presenta la separación del alma del cuerpo. Eso es la muerte, la separación del alma del cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Separación de la muerte física, sale el alma del cuerpo, quedan aparte y hasta ahí llegó la persona. Y la separación del alma, la otra muerte, perdón, que es más espiritual, es la separación de Dios y de nosotros, o de nosotros de Dios. Cuando nuestra alma se separa de Dios, cuando hay ese conflicto y nos alejamos de Dios. Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Morir espiritualmente es separarnos de Dios, perder toda comunión de Dios, volvernos frívolos, fríos con Dios. No importar si existe o no existe Dios, no importar si estamos ofendiendo o no estamos ofendiendo a Dios. Y si existe ese Dios, no importa cuáles son sus normas o sus leyes. Él allá, yo acá, a metros, a kilómetros. Eso es lo que hace el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados, separados de la gloria de Dios. Esto es lo que conocemos como la ley en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se los voy a leer un poquitico. Éxodo 21 del 15 al 17. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Versículo 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, así fuere hallada en sus manos, morirá. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Nos saltamos al versículo 24 y 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe, dijo el cantante Pastor López. Todo acto, en pocas palabras, tiene sus consecuencias. Por tanto, por ley, si pecas, mueres. Entonces la muerte viene como consecuencia de algo. Entonces para eso estableció el Señor leyes en el Antiguo Testamento. Y las leyes nos hablaban de esto y más. Si se dieron cuenta, por maldecir al papá, por decirle una mala palabra al papá o a la mamá, moriría. Por vender a alguien, moriría. Ojo por ojo, diente por diente. Toda acción tiene su reacción. Todo acto que hagamos tendrá sus consecuencias. En este caso, si usted peca, muere. Está escrito por ley. Justo, pero por supuesto justo. Totalmente justo. No esperes a recibir, no sé, bendiciones cuando estás mintiendo, o robando, o adulterando, o fornicando, o maldiciendo, o viendo cosas que no debes en internet. No esperes recibir bendiciones, ¿cierto? Si nosotros siendo malos sabemos cómo tratar a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Si nuestros hijos se portan bien, pasan el año con buenas calificaciones, tome su premio de fin de año. Y si nuestros hijos se portan mal, si le pegan hasta la profesora, firman el observador, los expulsan del colegio, no esperen que les vayamos a dar una bicicleta o en este caso un celular hoy en día. Entonces esta es la muerte, la que nos separa de Dios por haber pecado. Vamos con la palabra perdón. Según la Real Academia Española, es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. En el cristianismo el perdón tiene que ver con pasar por alto y con redención, con dejar en libertad, con pagar la deuda. Y siempre tendrá la relación, el perdón tendrá relación con el pecado. Si se trata de la relación de Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es perdonar? Pasar por alto, pagar por usted, dejar la deuda, dejarte libre de lo que tú me debías o lo que tú debías. Colosenses 1 del 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya puso de alguna manera algo que se llama sangre, ¿no? El perdón por su sangre, y esto nos conecta con la siguiente palabra que es sacrificio. Pero estamos en perdón. Entonces lo que hizo el Padre de los cielos fue pasar por alto nuestro pecado, pasar por alto nuestra ofensa. Estábamos condenados a muerte o estábamos muertos espiritualmente, alejados de Él, separados de Él. Pero hubo una redención a través de la sangre de alguien y hubo por eso perdón. Es decir, ahora tú estás absuelto, no tienes que pagar por tu deuda. Te voy a liberar de la muerte.
Es increíble, ¿no? Póngalo usted, no sé, voy a ponerlo en términos humanos que no tienen nada que ver, pero es como si tú le dieras un dineral, no sé, a algún banco, pero un dineral exagerado que tú dices, toda mi vida voy a trabajar prácticamente o media vida para pagarle al banco esa deuda tan enorme que tengo. Y de repente aparece alguien y te dice, ya no tienes que pagar nada, yo pagué esa deuda por ti. Tremendo, ¿no? Eso es el perdón para que tú tengas en cuenta. Entonces estábamos condenados a muerte y el Padre nos perdonó por la redención en la sangre. Hubo un sacrificio y vamos con la siguiente palabra. Sacrificio, definición, según el diccionario, es la ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Y en el cristianismo y también hasta en el judaísmo, es la ofrenda de algún animal, especialmente un cordero, quien cargaba en sí el pecado del pueblo y su sangre era derramada como señal de muerte y redención por sus culpas. Es decir, traían un animalito, en muchas ocasiones ponían la mano en la frente del animalito como queriendo decir todos los pecados míos y los del pueblo pasan sobre este animalito. Luego ese animalito iba a ser sacrificado y su sangre derramada. Ese acto, ese rito de que el pecado fuera transferido de alguna manera al animal y que luego el animal muriera es como si el pecado quedara ahí. Ahora usted es redimido por la sangre de ese animal, redimido por ese pecado que usted le transfirió al animal. El animal, en pocas palabras, llevó su culpa, llevó su pecado. Éxodo 21 del 21 al 23 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La figura del Cordero en la noche de la Pascua, la primera Pascua. Recuerdan que lo hablamos la clase pasada y lo estamos leyendo en estos días en el Éxodo. La noche en que los israelitas salieron de Egipto, la 10ª plaga trataba de esto. El Señor pasaría en la noche a través de la muerte y morirían todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Pero en la casa de los judíos, los que celebraran la Pascua, los que sacrificaran un animalito y su sangre fuera derramada y la pintaran o la rociaran en los dinteles de las puertas, pasaría el ángel del Señor y no moriría ningún primogénito. Pasaría. ¿Le recuerda algo sobre el perdón? Pasaría por alto. Este sacrificio es el que hacía sombra, tipo o ensayo de lo que vamos a ver a continuación. Este era el sacrificio. Cristo. La última palabra, ¿qué palabra? No más que palabra, el último nombre, ¿qué nombrezote? Cristo. Del griego dice el diccionario y el latín que significa ungido o untado. En el cristianismo, Cristo es el ungido, así como se ungían reyes y fue previamente anunciado el Cristo descendiente del rey David. Entonces Cristo significa ungido y en el cristianismo también tiene que ver con eso, porque a quienes se ungían con aceite era a los reyes, como dándoles un revestimiento especial, un empoderamiento especial. ¿Recuerdan ustedes a Samuel, que fue quien posesionó, por así decirlo de alguna manera, ungiendo al primer rey de Israel, que fue Saúl, y posteriormente a David como rey, ungiéndolos con aceite, y decían que el Mesías o el Cristo sería descendiente del linaje de David? Entonces Cristo significa ungido, es decir, el elegido, el escogido, el Mesías. Entonces Lucas 2 del 25 al 32 dice lo siguiente. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, este señor Simeón tomó en sus brazos al niño, a Jesús, y le bendijo y le dijo:
al Señor Dios Todopoderoso: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos tus pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre, Simeón, esperó toda su vida. Yo me imagino que era un hombre de avanzada edad, porque dice que no me dejarías descender a la muerte, no permitirías que yo muriera sin que mis ojos vieran al ungido del Señor, al Cristo, al elegido, al anunciado, al esperado, al especial, al marcado, al trascendental. Eso fue lo que quiso decir este señor Simeón. De hecho, cuando tú lees el contexto, María y José se miraban y quedaron así como atónitos de todo lo que este hombre decía, porque ellos todavía estaban estupefactos de la aparición del ángel y todo lo demás. O sea, no entendían cómo tanta grandeza. Se hablaba de apenas un niño, pero es que no era cualquier niño, ¿no? Era el Cristo, es decir, el ungido, el elegido. ¿Cuántos recuerdan ya cuando Cristo estaba grande que llegaron sus discípulos delante de Jesús, los apóstoles? Y el Señor les pregunta: ¿quién está diciendo por allá la gente? Ellos estaban en las misiones, ¿no? Y le dice: Señor, ¿quién está diciendo por ahí la gente quién soy yo, el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron: no, pues algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Cristo les pregunta: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo. No, tú no eres un Cristo, dijo: tú eres el Cristo, el único, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 16:16. Ahora sí, con estos conceptos claros vamos a comprender mucho mejor el porqué del Antiguo Testamento, el porqué de tantos acontecimientos, leyes, personajes, milagros y tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo he construido para ustedes una oración o una declaración, ¿listo? Utilizando las 6 palabras que acabamos de definir, y al leerla, cuando yo la lea, ustedes se van a dar cuenta que ahora tiene mucho más sentido lo que crees. Tiene mucho más sentido en quién crees. Con esas 6 palabras junté esta frase, más bien una declaración. ¿Están listos? ¿Preparados? Ahí les va. Por vivir entregado a los deleites de mi concupiscencia, caí en pecado y el pecado trajo la muerte, es decir, me separó de Dios. Pero recibí perdón a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora vivo para Él. Amén. Miren lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, haciendo referencia al apóstol Pablo de Génesis capítulo 3, cuando por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Pero Romanos 5 en el versículo 19 al 21 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora cobra sentido que nuestra concupiscencia nos llevó a pecar, y al practicar el pecado deliberadamente, es decir, conscientemente, como una práctica, como un deleite, con desenfreno, fuimos nosotros a parar lejos de Dios, es decir, muertos en vida, como zombies, separados de Dios. Trajo a la luz la muerte, el pecado. Sin embargo, el perdón se hizo presente en nuestra vida. ¿Y de qué manera debía hacerlo? Únicamente a través de la sangre de alguien justo, bueno, perfecto, y nada más y nada menos que ese era Cristo Jesús nuestro Señor. Ustedes pueden recordar cuando Juan el Bautista lo vio venir hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a que él iba a redimir nuestros pecados de una vez
por todas y para siempre. Cuando se presentaba un cordero para ser sacrificado, debía ser sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin defecto alguno, mejor dicho, en pocas palabras. Cristo Jesús era el único que cumplía con esos requisitos. Por eso ningún otro hombre podía morir en la cruz y podía ser derramada su sangre. Con mucho respeto lo digo, pero también con mucha tristeza. Hoy por hoy, cuando llega la llamada Semana Santa, muchas personas alrededor del mundo hacen todo lo que Cristo hizo, comillas, ¿no? Humanamente hablando, hacen los pasos que él hizo, reciben latigazos, se ponen calzoncillo, los clavan en una cruz y hacen todo el acto. Obviamente lo único que le falta es morir y que le salga la sangre. Pero es un acto que no se puede replicar ni se puede repetir. Es un acto que no se debe tomar a la ligera. El único que podía hacerlo es Cristo Jesús, que nació de la simiente del Dios Todopoderoso y fue puesto en el vientre de María. Eso de alquiler del vientre vino allí. El Señor tomó el vientre de María para depositar a través del Espíritu Santo a Cristo Jesús allí. Él no fue concebido en carne y sangre o en pecado, o en adulterio o en fornicación, ni siquiera en el vínculo del matrimonio. Él no fue concebido en una noche de bodas entre hombre y mujer o entre José y María, no. El Señor a través del Espíritu Santo lo depositó allí para que ese Cristo Jesús creciera, naciera, creciera, dejara las más grandes enseñanzas y luego fuera a la cruz a ser inmolado y sacrificado para redimirnos de nuestros pecados. En la cruz hubo un juicio, no sé si usted lo sabía, y Cristo fue hallado culpable. Los judíos que lo condenaron a muerte creyeron que fue condenado por blasfemia, por autodenominarse hijo de Dios, el Cristo o el Mesías, pero en realidad estaba siendo crucificado como el maldito de la humanidad, porque él cargaba en sí la culpa de todos los que por su propia concupiscencia pecaron y pecamos deliberadamente. Por ende merecíamos la muerte, no solo física, sino espiritual. Pero Cristo se puso por nosotros en la cruz. Aunque los judíos de la época creyeron que lo crucificaban porque decía, ay, yo soy el Hijo de Dios o yo soy el Mesías, y se llenaron de rabia y lo crucificaban, según ellos, por denominarse el rey de los judíos, y eso fue lo que le colocaron en la cruz, ¿no? Eso fue lo que le escribieron y lo pegaron allí en la cruz. Él en realidad se estaba haciendo maldito, maldición, estaba cumpliendo algo que ni ellos mismos entendían y que estaba también al acceso de ellos, esa salvación. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Allí nos redimió Él. Esa fue la causa de su muerte. No crean que fue porque Él se llamó el Hijo de Dios. Sí, humanamente hablando fue por eso, pero espiritualmente hablando el significado fue más trascendental que eso. Mucho más trascendental. No podemos creer que Cristo solamente quería demostrar que Él era alguien, porque Él era alguien. Él no necesita que la gente crea que Él es alguien. No sé si me hago entender. Él no necesita convencer a nadie de que Él es Cristo. Para nada. Nosotros somos los que debemos convencernos y creer, y somos los bendecidos, somos los afortunados de recibir esta fe y esta enseñanza. Cristo lo que realmente hacía era morir como maldito, en maldición. Toda la maldición de nosotros, de muerte, nuestro pecado, nuestra concupiscencia cayó sobre Él. Y allí Él, derramando su vida en la cruz, su sangre en la cruz, fue como si hubiéramos transferido nuestro pecado, como si hubiéramos puesto las manos sobre Él para que transfiriera todo nuestro pecado, de las generaciones pasadas, de estas y de las venideras. Todo aquel que crea, allí estaba el Señor pagando su precio en la cruz, en un madero. Conclusión, mis amados, no existe la salvación fuera de Jesucristo. La destrucción de la cabeza de la serpiente, presagiada el día de la caída desde Génesis, los sacrificios de Noé, de Abraham, de Isaac y de Jacob, la Pascua judía y todos los particulares de la ley judía, el sumo sacerdote, el altar, la ofrenda diaria del cordero, la sangre, la Pascua, etcétera, todos predican al unísono que la salvación solo viene por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya tienes claridad de qué te salvó Cristo y por qué tanta gratitud en el corazón del hombre salvo por Él. ¿Por qué tanta gratitud y locura en el corazón tuyo y mío como cristianos? ¿Por qué nosotros le alabamos y le cantamos y lloramos cada que podemos de agradecimiento? ¿Por qué tanto predicar, anunciar de Él? ¿Por qué tanta exaltación de Él? ¿Por qué siempre lo tenemos arriba como el primero? ¿Por qué debajo de Él
puede postrarse toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y nadie lo va a alcanzar, porque Él entregó su vida en la cruz siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo hecho hombre. De esto hablaremos las próximas clases, pero hasta aquí quiero ya hacer un llamado a tu corazón, a la gratitud que hay en ti y a que entiendas el porqué de cada clase del discipulado. Ya entendiste la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, cómo su presencia estuvo latente desde Génesis hasta Malaquías, y cómo Cristo ya se presenta, hace toda su entrada así que sonaran ángeles, querubines, serafines, que entraran las mejores sinfonías y lo presentaran. Entra Cristo, ahí está, nos lo presentan, aquí está Él, el que anunciaron, el Mesías, el Cristo, el ungido. Dicho esto, mis amados, por favor no se van a perder ninguna clase de este discipulado, que vamos todo el año y apenas comenzamos y ya como vamos. Ahora no podemos perder de vista de qué nos salvó el Señor y por qué es nuestro Cristo. Esto nos deja listos para la próxima clase. ¿Saben cómo se titula? Jesús como Señor y Salvador. Y la última clase se titula La divinidad de Cristo. Vamos a aprender algunas cosas como el Cordero de Dios, por qué el Cordero de Dios, por qué es el Verbo de Dios hecho carne. Vamos a ver algo de los milagros, vamos a ver muchas cosas de Él, porque queremos seguir conociendo a Jesús a través de este primer mes de discipulado. Tomen nota, tarea o lección de esta segunda clase. Pero por supuesto que tenemos tarea o lección. ¿Cómo van ustedes con aprenderse los libros, los 10 primeros del Antiguo Testamento? Pues esta tarea es aprenderse los siguientes 10. Es decir, vamos con los primeros 10. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Ahora debemos aprendernos los otros 10. Primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos y Proverbios. Hasta ahí. De golpe, desde Génesis hasta Proverbios en orden. Y la tarea que tenemos de todo el mes será aprendernos Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Próxima clase presencial, viernes 27 de enero. Como queremos adelantarnos para que no quedemos sin una clase, son 4 clases en el mes, y como este mes comenzamos tarde, enero, entonces la próxima semana les voy a enviar a mitad de semana la clase virtual para que el viernes tengamos la 4ª clase presencial. ¿Listo? Y ese viernes 23 de enero será presencial para todas las personas, obviamente, de nuestra iglesia Jesucristo Tierra de Bendición aquí en Bucaramanga. Y para las personas de otros países, recuerden que se lo haremos llegar de manera digital o virtual. Y si ustedes quieren participar de las tareas, pueden enviarnos un video con el versículo de Romanos 6:23 aprendido y diciéndonos los 10 o los 20 primeros libros de la Biblia al WhatsApp más 57 317 286 9859 317 286 9859 el viernes 27 de enero. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición esta clase y sobre todo que salgan agradecidos. Yo lo estoy después de este estudio, mucho más agradecido, porque merecía la muerte, la condenación eterna, y Cristo entregó su vida en sacrificio para darme redención y perdón y nuevamente acercarme al Padre. Dios les bendiga.